El Nuevo Testamento existe en cuanto al Antiguo Testamento es una cierta cosa. El Antiguo Testamento nos relata el acto de creación por parte de Dios, Dios omnipotente, omnisciente, trascendente, etcétera, que crea el universo, después al hombre, y luego en cierto momento, como este hombre peca, Dios debe mandar a su hijo. Hace esta elección extrema de hacer masacrar a su hijo para dar, a través de esta masacre, este asesinato, al hombre al posible de redimirse, o dar al hombre la posibilidad de redimirse y restablecer contacto. Entonces, obviamente, la presencia de Dios y luego el pecado original son los dos elementos que hacen potencialmente verdadero el Nuevo Testamento. Son los dos elementos que hacen que Jesús tenga un mandante, que es el Padre, y un motivo, la mancha del pecado original, que debe ser quitada, porque el pecado original llega a la muerte. Y por tanto, quitando la mancha del pecado original, recuperamos el derecho a la inmortalidad. Estos son, por tanto, los conceptos fundamentales, y entonces la pregunta era, el pecado original. Nosotros sabemos que el pecado original nos dicen que el pecado original es la desobediencia de Eva primero, luego Adán y Eva, con respecto a Dios. Este Dios del cual nos dicen, entre otras cosas, que deja total libertad a nuestro libre albedrío. Pero la primera vez que le hacen algo distinto, yo a un comportamiento semejante le llamaría chantaje, no precisamente libertad. De todas formas, no pasa nada. No existe este acto, ahora lo veremos. Entonces, el pecado original es un concepto que empieza con el apóstol Pablo, que es el verdadero fundador del cristianismo, que en la epístola de los Romanos dice, como por culpa de un hombre, en el mundo entró el pecado y la muerte, o sea, Adán. Y a través de este hombre, es decir, Jesucristo, existe la posibilidad de la liberación. El primero que elaboró esta idea del pecado original fue Pablo. Después el grande, definitivo, diría así, elaborador de la idea del pecado original es Agustín de Hipona, San Agustín. No expreso mis consideraciones sobre Agustín, no las expreso para nada. El pecado original, la pregunta, puesto que los hebreos no creen en el pecado original, el rabino también, porque en la Biblia no está ahora lo mismo. El rabino dice, tengo un poco de dificultad en hablar de ello porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie. En lo que concierne el peso que el pecado original de la humanidad en la traducción hebrea, el peso es muy inferior al que encontramos en la traducción católica o la tradición católica. En el judaísmo esto no existe, solo de manera extremadamente velada. No quería ofender la sensibilidad de nadie. No existe. Pero no lo habría ofendido porque escuchad lo que dice el biblista valdense. Entre Génesis 3, el relato de la desobediencia, presunto pecado original, y Romanos 5, que es la carta en la cual Pablo empieza a elaborar esta idea, entre Génesis 3 y Romanos 5, donde el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, evidentemente no hay coincidencia. Por el contrario, leyendo al Pablo, uno se pregunta, ¿dónde encuentra esa idea? Pero si dice hace siglos que dicen que existe el pecado original, si hace siglos esto existe sobre la base de esta idea elaborada por Pablo, el biblista dice, ¿pero dónde encontró Pablo esta idea? El teólogo católico separaría el concepto de pecado original del concepto clánico del pecado. Es decir, si los padres han pecado, los hijos acarrean la consecuencia. Algo así, en mi opinión, en el Nuevo Testamento está ampliamente desacreditado. Sin embargo, por desgracia, ha sido ampliamente usado en la teología todavía. ¿Entendéis por qué habéis hablar con los pastores y no con las ovejas? Porque si hablo con las ovejitas te van a decir, no, el pecado original, nosotros pagamos se necesitan ritos para liberarnos, se necesitan mediadores.
estos de aquí, mediadores que nos llevan a un acto de reconciliación. No, no tenemos que reconciliarnos con nada ni con nadie, porque el pecado original no existe. El biblista valdense se puede preguntar, ¿de dónde saca una idea así? El católico está ampliamente desacreditado, sin embargo, desafortunadamente sigue siendo usado. Y entonces, esto de aquí, si lees la Biblia de Jerusalén, lo encontraréis explicado en una nota de pie de página, donde se dice que el pecado original no existe, escrito en las notas de la Biblia de Jerusalén. No existe. No existe lo que nos dijo Pablo, ni tampoco los dogmas de la sucesiva teología dogmática de la Iglesia. No existe. Es evidente que no existe, basta leer la Biblia y se entiende que no existe. Pero si quitan el discurso del pecado original, ¿cómo nos tienen bajo control? Porque nosotros no los necesitamos, porque no tenemos que reconciliarnos con nadie, porque no hay ninguna mancha que traigamos con el nacimiento. 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Muchos cristianos piensan erróneamente que Inmaculada Concepción significa que María concibió a Jesús sin ese feísimo acto sexual, entonces lo concibió. No. Inmaculada Concepción quiere decir que María es el único ser en la historia de la humanidad de haber sido concebida sin la mancha del pecado original, puesto que después tenía que convertirse en la Madre de Dios. Entonces el Papa Pío IX, 1854, noviembre, si no me equivoco, pero si el pecado original no existe, ¿qué diablo ha dogmatizado el Papa? El nada. La nada. O si él sabía que el pecado original no existe, ha deliberadamente dogmatizado una falsedad. Este es un dato de hecho. 1858. Empiezan las apariciones de Lourdes. Bernadette Sauvirius, mira aquella jovencita que ella llama siempre en el dialecto local Aqueró, que quiere decir aquella, que se convierte en la Virgen como en Fátima después de que la iglesia se apodera de todo. Aquella, Aqueró, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, 4 años después de la proclamación de un dogma que dogmatiza algo de la nada, viene la Virgen a avalar ese dogma, fundamentado en la nada. Pero la Virgen sabía lo que decía. 2. Era la Virgen. 3. ¿Qué le han hecho decir a la Bernete que nunca dijo? ¿Entendéis? El Papa ha dogmatizado el nada, aquello, aquella, avaló la nada. Sería oportuno revisarlo todo. Que no existe el pecado original, los pastores lo saben. Y en las condiciones justas, sin peleas, alguien me escribió que se desilusionó porque en estos encuentros se quiere ver siempre lágrimas y sangre que nunca tuvo. Sin embargo, hablando tranquilamente porque ellos no son estúpidos. Es más, les agradezco por las cosas que dijeron, les agradezco públicamente, puesto que no son estúpidos. Dicen las cosas. Estábamos allí juntos con la misma mesa donde se hablaba tranquilamente en esta diálogos, ellos con su conocimiento, yo con mis poquísimos conocimientos, estamos al mismo nivel hablando y las cosas salen. Entonces, si no tenemos certeza sobre Dios, si no hay pecado original, alguien me dice, bueno, ahora hemos entendido lo que el Antiguo Testamento es. Sin embargo, el Nuevo Testamento es... No. Si hemos realmente entendido qué es el Antiguo Testamento, tendremos que decir, por lo tanto, también el Nuevo Testamento. Sí, necesariamente, es evidente. Porque si en el Antiguo Testamento no está el Dios Padre espiritual y no existe el pecado original, Jesucristo queda sin mandante y sin motivo. De hecho, el problema, mientras que para el Antiguo Testamento el problema es, después miramos algún ejemplo de las traducciones, pero para el Antiguo Testamento también tiene el problema de traducción un poco engañosa. Perdón, para el Nuevo Testamento, claramente engañosas, no se trata de traducciones.
Pero en el Nuevo Testamento está sobre todo el problema de establecer que han inventado, pero lo han escrito. Lo han inventado y lo han escrito. Decía antes que no sabemos quién escribió el Antiguo Testamento, pero no sabemos quién escribió la Biblia. Quitémonos de la cabeza la certeza que los evangelios lo han escrito Marco, Mateo, Lucas y Juan. Nadie sabe quién los escribió. Metieron la mano un montón de personas. Los evangelios que se leían al inicio, por ejemplo, eliminaban un ejemplo. Sabemos que cuando Jesús salva a la adúltera que iba a ser lapidada, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Y cómo decir vosotros quizás habéis ido con ella, no? Bien. Este pasaje, por ejemplo, en los primeros decenios no se leía. ¿Sabéis por qué? Porque los maridos tenían miedo que sus esposas se aferrasen a eso para decir, no, pero habéis entendido. O sea, si me pillas, en fin, fui a pastar a otras partes y por tanto no lo leían por miedo a que las mujeres se aferrasen a este texto y fueran perdonadas aunque fueran fornicaciones. Al principio se predicaban algunas decenias de cristianismos diferentes. No estaban de acuerdo ni siquiera sobre el nombre de Jesús. No estaban de acuerdo ni siquiera sobre el nombre. Después llegó Constantino que los reunió en Nicea. Y ahora vosotros salís de aquí con una verdad. Pónganse de acuerdo. Una, ahí os dejo. Revisen. Las otras, que vayan afuera. Aquella verdad salió por votaciones levantando las manos. Y nosotros creemos aquella verdad la que votaron en ese entonces. A golpes, acierto. Al final, alzando la mano, primero se pagaban para discutir amablemente, amorosamente. Salió esa verdad, el llamado credo niceo de Constantinopolitano. Y nosotros creemos en ese. Si allí por votación hubiesen votado otra, nosotros creeríamos en otra verdad. Esto es así. Yo sé que es difícil hablar de estas cosas con nuestras amistades, con nuestros familiares, con personas que le podemos compartir estas informaciones, pero o nos van a tachar de locos, o no nos van a comprender, o le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y es entendible porque hay una costumbre social, religiosa, de solamente ver la espiritualidad de una sola manera. Y que mediante ese único camino se permite la salvación. Y si se aleja de ese camino, se entra a condenación o se estigmatiza, se cae en demonología e incluso te colocan como parte de una confusión para el mundo y que perteneces al lado de la oscuridad. Y otras cosas más que se argumentan dentro de los círculos cristianos, dentro de los círculos más ortodoxos, religiosos y por ende mucho más fanáticos. Es por ello que en este canal se toma la postura más que todo de compartir la información, compartir distintas fuentes de información posible para recuperar algo importante, lo que sería el criterio propio. El criterio propio de no solamente escuchar a la persona que nos proporciona cierta información, sino discernirla, comprobarla, validarla, no solamente creerla porque hay un sesgo de autoridad ahí inmiscuido. Es por ello que en este canal no solamente compartimos información de la parte literal como el de Mauro Viglino, ya hemos compartido muchas partes de información como Antonio Piñero, Mario Sabán, César Silva, fuentes como El Kibalión, Caballo de Troya, el libro Urantia, más entrevistas, incluso hasta Sisto Pax y muchas cuestiones como incluso el fenómeno OVNI. Todo esto no con el fin de mezclar para causar confusión, sino acceder al mayor número de información para que usted pueda discernir. Porque si solamente se proclama la verdad de algo, estaríamos ignorando muchas perlas de información bastante enriquecedoras que de repente la puede proporcionar sitios o fuentes que quizás no sea de nuestro grado o quizás tengamos un prejuicio, y cuando nos metemos un poquito en el fondo descubrimos que también hay una gran perla de espiritualidad que hemos ignorado durante años. Es por ello que a continuación no solamente te quiero compartir algo de lo literal, como lo es Mauro Viglino, sino también te quiero compartir de la parte más interpretativa, de algo más, de una reflexión personal, una reflexión interior. Y en esta oportunidad te quiero compartir una cita, un fragmento, una conversación en este caso, de la mano de Jesús de Nazaret. Y para ver en tus comentarios qué fue lo que te pareció de esta cita que te voy a mostrar. Sin más nada que agregar, te dejo dicha conversación. Disfrútala.
Sigo creyendo que el opio es la religión y la televisión que adormece mentes en mi nación no es una solución. Dar educación a los pobres. Si le das una pobre educación, esta es mi canción. Tal vez no es la mejor del mundo, pero es la canción que creen que podemos vivir juntos los blancos, negros, amarillos o rojos. El color de piel no importa más que el color de tus ojos. Hay mucha gente que no entiende que el gobierno no es el único que debe de cambiar para frenar este infierno. Aquí hace falta leer y usar los cuadernos y reconocer que la juventud no es un don eterno, no. Hoy sueño con un mundo infectado de ideas, ideas que cambien la pobreza que nos apedrea. Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro y en este haya paz y un mundo seguro. Despierta, hermano latino, despierta. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro, sí. Nosotros pueblos, no hace falta más ninguno. Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor. Yo les propongo cambiar el futuro.